Ferrari. Solo decir el nombre ya evoca imágenes de velocidad, de poder, de un lujo casi inalcanzable. Pero, ¿y si les dijera que detrás de ese rojo icónico se esconde una historia de una tristeza profunda, de rechazo y de una obsesión que nació, más que nada, del sufrimiento? Hoy, la marca vale más de 63.000 millones de dólares. Es sin duda un imperio. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo es que un muchacho que lo perdió prácticamente todo, que fue rechazado por Fiat y al que incluso le prohibieron usar su propio apellido, logró construir algo tan monumental? La clave, quizás, nos la da el propio Enzo Ferrari con sus palabras. Y aquí está la gran paradoja de su vida. Tal vez nunca se trató de buscar la gloria, sino de escapar de sus propios fantasmas. Para realmente entender a este hombre y el imperio que forjó, tenemos que irnos muy atrás, al origen de todo, a la mismísima fuente de ese dolor. Nuestra historia arranca aquí, en una ciudad industrial italiana, con un niño que estaba completamente fascinado por el sonido del metal y la promesa de los motores. Hablemos de Enzo Anselmo Ferrari, nacido en 1898. Creció con el sonido de fondo de los martillos del taller de su padre. Ese ritmo constante, metálico, se le metió en la sangre y terminó forjando al hombre que, años más tarde, trataría a las máquinas no como objetos, sino como verdaderas obras de arte. Pero el momento que lo cambió todo llegó en 1908. Su padre lo llevó a ver una carrera en Bolonia. Ver esos autos pasar a más de 100 kilómetros por hora fue una revelación. Para ese niño de 10 años, la velocidad se convirtió, en ese instante, en una obsesión para toda la vida. Y justo cuando encontraba su pasión, el mundo se le vino encima. De forma brutal, en solo 2 años, la guerra y las enfermedades le quitaron a su padre y a su hermano. Él mismo casi no sobrevive a la gripe española. Y ahí estaba, solo, sin un centavo y con el corazón destrozado, buscando trabajo en Fiat. La respuesta, un no rotundo, un portazo en la cara. Pero es increíble lo que puede hacer el rechazo. Desde lo más bajo, Enzo no se rindió. Al contrario, usó ese no como combustible. Su lógica fue simple. Si no podía unirse a ellos, algún día los vencería. Empezó con un trabajo modesto como piloto de pruebas, pero su talento era imposible de ignorar. Para 1920, Alfa Romeo ya lo había fichado. Y vaya que no se equivocaron. Pronto estaba ganando carreras durísimas por toda Europa, demostrando que tenía la madera de un verdadero campeón. Pero a Enzo no le bastaba con ser piloto. Su mente ya estaba en otro lado. Pensaba como un empresario. Así que en 1929 funda la escudería Ferrari. Ojo, todavía no eran sus propios autos, eran Alfa Romeo preparados por él. Pero este fue el primer ladrillo de su futuro imperio. Y en 1932, su vida da otro giro de 180 grados. Nace su primer hijo, Alfredo, a quien todos llamaban Dino. Ser padre le hizo ver el riesgo de otra manera. Tomó una decisión drástica. Se bajó del auto de carreras para siempre. Dejó el volante, sí, pero nunca, jamás, soltó el control. Y es en esta época donde nace uno de los logos más famosos del mundo. Y su origen no tiene nada que ver con marketing o un estudio de diseño. Fue en realidad una promesa. Imaginen la escena, año 1923, después de una gran victoria. Enzo conoce a la condesa Paulina Baracca, la madre de un héroe de la aviación italiana de la Primera Guerra Mundial. La condesa, impresionada por el coraje de Enzo, le hace una petición muy especial, que use el símbolo de su hijo en sus autos, un caballo encabritado. Y así como en un rompecabezas, nació el ícono. Enzo tomó el caballo negro del héroe caído, le hizo un pequeño retoque y le añadió su toque personal, un fondo amarillo canario, el color de Módena, su ciudad. No es solo un logo, es un símbolo de valor, de una promesa y de sus raíces. Pero la historia con Alfa Romeo se complicó. Ellos empezaron a verlo como una amenaza, como alguien demasiado grande para ser controlado. En 1938,
lo despidieron. Y para humillarlo al máximo, le metieron una cláusula en el contrato que le prohibía usar el apellido Ferrari en cualquier auto por 4 largos años. Le estaban robando su propia identidad. Enzo tuvo que esperar, reconstruir su fábrica literalmente de las cenizas que dejaron los bombardeos de la guerra. Y por fin el 12 de marzo de 1947, en Maranello, un rugido salvaje, metálico, rompió el silencio. Era el motor del primer Ferrari, el 125S, con un Enzo de 49 años al volante. Era su renacimiento. Y el éxito llegó, y llegó rápido, pero a un costo terrible. Las décadas de los 50 y 60 fueron las que consolidaron el mito de Ferrari, pero también las que revelaron la tremenda oscuridad que había detrás de la obsesión de Enzo. En 1956, la tragedia lo golpeó con una fuerza inimaginable. Su hijo Dino, su adoración, murió con apenas 24 años. Fue un golpe del que nunca se recuperó. Dicen que Enzo detuvo su reloj en el momento exacto de la muerte de Dino y nunca más volvió a usar uno. El dolor se convirtió en el motor silencioso que impulsaba su ambición sin límites. Y esa ambición, alimentada por el dolor, a menudo se convertía en pura arrogancia. La historia con Ferruccio Lamborghini lo pinta de cuerpo entero. Cuando este exitoso fabricante de tractores fue a quejarse del embrague de su Ferrari, Enzo básicamente le dijo que no sabía de autos y que se dedicara a lo suyo. La respuesta de Lamborghini: crear su propia marca de superdeportivos solo para hacerle la competencia. Así, de un insulto, nació una rivalidad legendaria. Y luego, la guerra contra un gigante, Ford. En 1963, Ford puso sobre la mesa una oferta para comprar Ferrari. Enzo casi acepta, pero tenía una condición que no era negociable. Él, y solo él, mantendría el control total del equipo de carreras. Ford dijo que no, y Henry Ford II, humillado, juró vengarse y vencer a Ferrari en su propia casa, las 24 horas de Le Mans. Y bueno, lo consiguió. Esa obsesión por ganar a toda costa tenía un precio humano altísimo. Muchos de sus pilotos murieron en accidentes espantosos. Y la gente lo veía como un hombre frío, porque nunca iba a los funerales, ni siquiera fue al de su propio hijo. Pero la realidad era mucho más compleja. Era un hombre atormentado que sentía cada muerte como si fuera una parte de él mismo que se desprendía. En sus últimos años, Enzo se transformó en una figura casi mítica. Un recluso que manejaba su imperio desde las sombras, viviendo una vida que era una contradicción andante. Y aquí está la paradoja final. El hombre que creó el máximo símbolo de lujo vivía con una austeridad que sorprende. Su casa era modesta, pegada a la fábrica. No manejaba un Ferrari, sino un simple Peugeot. Comía siempre en el mismo sitio. Jamás se tomó unas vacaciones, porque a él no le interesaba la riqueza. Le interesaba la máquina, el sonido del motor, la victoria. Y su legado finalmente recayó en su otro hijo, Piero, quien continuaría la leyenda. Enzo Ferrari murió en 1988, a los 90 años, y dejó un imperio construido sobre la velocidad. Y esto nos regresa a la pregunta del principio. Al final, ¿qué fue lo que de verdad impulsó a este hombre a crear algo tan inmortal? ¿Fue una búsqueda incansable de la perfección? ¿O fue simplemente el intento desesperado de un hombre por correr más rápido que sus propios demonios?